Hola amigos del canal Curso de Tesis. En esta oportunidad vamos a estar tratando el tema de la escala de Likert y algo de vital importancia, que es entender la escala invertida y cómo reprocesarla. Vamos por lo que nos convoca. Usaré el ejemplo de una encuesta de salud pública que creó la UNAM, una encuesta nacional mexicana. Le paso el dato. Googleen los mexicanos vistos por sí mismos y les va a salir una base de datos que contiene muchas encuestas de salud, de educación, corrupción política. Es un buen dato. Los que andan buscando base de datos, encuestas, los mexicanos vistos por ellos mismos. Bueno, esta es una encuesta que expuse en un seminario de salud en Pachuca. Entonces, ¿qué es lo que es la escala Likert? Es un tipo de... es una estrategia metodológica para medir escalas ordinales. Recordemos, las escalas ordinales, las variables ordinales tienen intensidad en el momento de medición. Por ejemplo, frente a la pregunta ¿qué tan satisfecho está usted con la atención otorgada por los servicios de salud cuando acude a un problema? ¿Qué es esta? 25-1. 1 totalmente insatisfecho, moderadamente insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, moderadamente satisfecho, totalmente satisfecho, no sabe, no responde, etc. La base de las variables ordinales es que tienen una intensidad jerárquica. Estar muy insatisfecho es menos y puntúa 1 que estar muy satisfecho. No se confundan. Escala tiene un sentido aquí en una estrategia para medir algo. También existe otro concepto que son las escalas psicométricas, que por ejemplo los psicólogos miden, por ejemplo, la motivación, el estrés, el burnout, que es el desgaste de profesionales. Eso es un concepto. La escala psicológica es una especie de encuesta en psicología. En este sentido, la escala Likert es una forma, una de tantas formas de medir las variables cualitativas o categóricas ordinales. No se confundan, no existen las encuestas tipo Likert. Son preguntas que están redactadas de una forma o desde un concepto para medir intensidad. La otra pregunta, ¿no? Los servicios de salud, ¿qué tan satisfecho está cuando tiene algún problema? Insatisfechos, 2, moderadamente satisfechos, 3, 4, 5, etc. ¿Qué es lo que pasa? En una escala psicométrica, en psicología, por ejemplo, puede ir de 1 a 5. La gente que está puntuando en la parte más baja del rango de medición es gente que estaría insatisfecha. En el centro serían los neutrales y en la parte final serían los satisfechos. Que la gente está puntuando 1, 2, significa que tienen una puntuación en sus frecuencias de respuestas en un margen de insatisfacción. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Si uno crea un índice, quiere sumar todas las variables y quiere crear un rango de respuestas que sean sumables, que sean un constructo, un concepto, si tienen las preguntas redactadas en forma inversa. Miren, acá va de satisfecho a insatisfecho. ¿Qué tan satisfecho está usted con un entorno, limpieza, que tienen que ver con preguntas de salud integral, como aspectos socioambientales sobre el transporte público, etcétera? Acá es distinto. 1 parte con el satisfecho, 2 moderadamente satisfecho, 3 neutral, 4 insatisfecho y 5 totalmente insatisfecho. Es al revés. Si yo hago una agrupación de variables, creo una macro variable, en este caso es la salud integral, con aspectos
socioambientales, se creó una gran variable de medición en que se sumen todos los conceptos de la salud, incluyendo aspectos en cuando la persona acude a un servicio de salud. Es una incoherencia, porque vamos a estar sumando cosas que van de 1 a 5 y vamos a estar agregándole cosas que se invierte, que va de 5 a 1. Es una incoherencia metodológica. ¿Cómo subsanamos este problema? Aquí yo hice la recodificación en otra base de datos. ¿Y qué es lo que pasa? Acá están todas las preguntas 25 en orden lógico, de 1 a 5. ¿Y qué es lo que pasa? No es que esta cuenta mexicana esté mal diseñada, sino que es una estrategia metodológica. No siempre preguntar desde insatisfacción a muy satisfacción, sino a veces preguntarlo al revés. Preguntar poniendo primero la pregunta de satisfacción. ¿Qué es lo que pasa? Eso se hace para que la gente se esfuerce un poco en pensar una respuesta. Podríamos decir que es como para evitar un sesgo en que toda la gente esté puntuando lo mismo. 1, 1, 5, 5, muy insatisfecho. Se hace, y en psicología se hace mucho. Yo soy sociólogo, ¿no? Pero he visto escalas psicológicas. Eso se hace, digamos, para que la gente que le está midiendo la motivación, por ejemplo, no detecte qué categoría quiere ver el psicólogo, ¿sí? Digamos, para que sea como más puro la medición. Miren, ¿a qué me refiero? Yo creé un índice de salud. Vamos a descriptivos, frecuencias, vamos a arrastrar variables, que es el concepto de salud global. Vamos a poner gráfico de barra. Continuar. No vamos a dar descriptivos. No interesa. Quiero ver un poco el gráfico. Aceptar. Viene la magia. Y aquí está. Esto es lo que yo me refiero. El 13 frente a 13 preguntas es gente que está muy insatisfecha. Es la suma de puntuar 1, 1, 1, 1, 1, así hasta que llegue a 13. Ese 1, por medio de un procedimiento que se llama transformación lineal, que es pasar preguntas en escala Likert ordinal a numérica. Esta zona es gente que está insatisfecha. Al centro es gente neutral y al centro es gente que está muy satisfecha. Miren, este 13, una persona esté puntuando 13 significa que está muy insatisfecho con todo. Las personas que están puntuando 65, digamos, en este rango, es gente que está satisfecha. Ese 65 es una puntuación. Estas son las frecuencias. 9. Frecuencia. Escala, rango de medición. Este es un rango de medición que va desde 13, la puntuación mínima, a 65. ¿Qué pasa en el 65? Es gente que frente a 13 preguntas, acá hay una suma de 13 preguntas, están puntuando el máximo. Gente muy satisfecha con todo lo que le preguntan de salud. La gente está muy satisfecha. Es gente que puntúa 5, más 5, más 5, más 5, más 5. ¿Por qué? Porque 1 es insatisfecho. Toda la gente que puntúa 1, 2 es gente que está insatisfecha. Pero la gente que puntúa 5
es totalmente satisfecha y los que puntúan 4 es satisfecho. Esto es 13 por 5, porque 5 es la máxima intensidad, ¿sí? Que la gente puntúe 1 insatisfecho, 5 muy satisfecho, no es un número por ponerlo, no es un número, es una escala de intensidad. El 5 es un número 5, ¿sí? Es un puntaje 5. El puntaje 5 es más que el puntaje 1. Miren, en la escala original que les cuente salud, por un lado partimos con 1, con gente insatisfecha, el mínimo a puntuación. Esto va de menor a mayor, y esto es importantísimo, colegas. 1 insatisfecho, 5 totalmente satisfecho. Miremos las otras preguntas de salud ambiental. El 1 insatisfecho, el 1 es satisfecho, ya no es insatisfecho. Si yo hago un índice sumativo, ¿sí?, en que sumo todas estas variables, ¿cómo se hace? En el procedimiento transformar, calcular variables. Vamos a poner aquí para hacerlo más rápido. Variable objetivo, el nombre de la variable. Etiqueta, el nombre de la variable, ¿eh? Vamos a ponerle etiqueta para que no se confunda. Satisfacción, salud global 2, para hacer la prueba. Yo sumo todas las preguntas 24, 25A, la sumo. Pregunta 1 más pregunta 25 más pregunta 23 más pregunta 25.4 más 25.5. Arriba, calcular variable, y se abre este esquema. Se suman más, aceptar, y se crea. Yo ya lo hice en la escala nueva que tengo, que es salud final. Transformar, repito, pongan pausa si gustan. Transformar, calcular variable, sumar variable. Ponemos el nombre aquí, la etiqueta aquí, y metemos todas estas variables. 1 más la otra variable, más las 46, más etcétera. Con eso creamos un índice general de salud, que yo ya lo hice, se llama salud global. Fíjense, es una escala numérica. Aceptar, analizar, descriptivos. Recuerden que el objeto de este video es llegar a la escala invertida. Gráficos, barras, aceptar. Esto es lo que yo estaba tratando de explicar. Estas son zonas de gente que está insatisfecha, gente que está neutral con la salud, gente que está muy satisfecha. Veamos cómo corregimos. Esto yo ya lo hice, pero voy a volver al momento inverso. Voy a crear una escala de cadena cualitativa. Vamos a poner SAT1 IMP. Y le damos la vuelta. 1 satisfecho, muy. Voy a usar abreviaciones. 2 de satisfecho,
2, 3, ni insatisfecho ni insatisfecho. 4, insatisfecho. 5, muy ese. Muy in. Miren, aquí está invertido. El 1 es muy satisfecho. El 2 es satisfecho. El 3 es nini. El 4 es insatisfecho. Y el 5 muy insatisfecho. Esto es escala invertida. Yo di vuelta a esto. Era como las preguntas 40 y tanto estaban redactadas al revés. No estaban redactadas al revés. Estaban con la escala de medición Likert invertida. Y para hacer el procesamiento estadístico hay que invertir esto. Ahora les voy a enseñar a invertir. Transformar, recodificar en distinta. Acá en transformar está calcular variable que vimos anteriormente. Acá recodificar en distinta variable. Le vamos a asignar nuevo orden. Esta es la pregunta que creen. Se va a llamar satisfacción no invertida, porque creamos una invertida que rompía con el orden lógico y ahora la corregimos. Vamos a poner satisfacción corregida. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí tienen que no quedar espacio. Corregida. Valor antiguo. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si invierten la escala o corrigen una escala para darle la misma intensidad de menor a mayor, o de menor a mayor, o de mayor a menor, tienen que estar todas las preguntas orientadas, porque si hacemos un índice sumativo vamos a estar sumando cosas que van del 1 al 5 y metemos a sumar algo que va del 5 al 1, ¿sí? Es como vamos a sumar las frecuencias, las intensidades, y vamos a meter en una suma, en una transformación lineal. Vamos a asumir cosas que le estamos asignando 1 a gente muy satisfecha, cuando en realidad la gente muy insatisfecha puntúa 1, ¿sí? Hay que hacer el ordenamiento lógico, todo de menor a mayor o todo de mayor a menor. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, valor, los que eran 1 se deben llamar 5. Añadir. Los que eran 2 deben ser los 4. Los 3 siguen siendo 3. Los 4 pasan a ser 2. Y los 5 pasan a ser 1. 1, 2, 3, 4, 5. Los antiguos 1, 2, 3, 4, 5 pasan a ser 5, 4, 3, 2, 1. Continuar. Aceptar. Y aquí salió la coherencia lógica. Recuerden que nosotros aquí la teníamos el 1 como muy satisfecho y así hasta llegar al 5 que es muy insatisfecho. Y aquí lo tenemos corregido. Estas preguntas ya están corregidas.
¿Qué tan satisfecho está usted con la atención de los servicios de salud? Están 1 insatisfecho. Aquí ya fue corregida. La SAT 1 era la invertida. ¿Sí? Como está en la escala original, en la encuesta original tenía preguntas invertidas. Para analizar todo el concepto globalísimo de salud, hay que corregirla. Y como esto ya tiene aquí el ordenamiento lógico de 1 a 5, de total insatisfecho a totalmente satisfecho o muy insatisfecho, ponemos aquí copiar, pegar. Si no copian la etiqueta, lo que van a estar haciendo, van a estar como diciendo que la gente que mentalmente, ¿sí?, responde que está muy satisfecho con el servicio de salud, en realidad la frecuencia no va a reflejar eso. Va a reflejar que esas 30 personas que están muy satisfechas, en realidad les van a estar diciendo que son 30 personas que están muy insatisfechas. Es una frecuencia contraria. Totalmente insatisfecho. Y ahora sí que tenemos todo esto corregido. Esto era una variable de prueba, la voy a eliminar. Queda todas estas preguntas que pueden ser que son un indicador de una escala de satisfacción. Y terminamos con esto. Arrastramos la satisfacción global. Y ahora sí que tenemos un escalamiento lógico, que pasamos de algo cualitativo ordinal, lo pasamos a numérico. Y como le pasamos el numérico, podemos aplicar toda la batería de análisis estadístico: tendencia central, media, mediana, moda, asimetría, kurtosis, desviación estándar, cuartiles, mínimo, máximo, rango. Y nuestro gráfico de barra. Y salió el análisis descriptivos. Tengo un video de análisis descriptivos, ¿sí? Pueden revisarlo. Mediana, media, mediana, moda, asimetría. Tengo un video de asimetría, no lo voy a explicar aquí. Mínimo, rango, máximo. Eso es lo que yo decía. Mínimo estrés significa todas estas personas que están muy insatisfechas. Si hubiesen hecho una inversión, no hubiesen hecho la corrección, en vez de tener personas que están puntuando a 13, que son totalmente, en todo lo que le pregunten, insatisfechos, hubiese salido, en vez de 13, 25, 30 o 40, ¿sí? Porque no estarían dando el orden lógico. Esto es lo correcto. Toda esta gente muy insatisfecha, en escala de insatisfacción, neutrales y muy satisfechos. Déjenme en los comentarios, si gusta se suscriben. Déjenme en el comentario qué opinaron del video y si han tenido alguna vez algún problema en escala de insatisfacción o de muy de acuerdo, cualquier cosa, Licker. Gracias por conectar y sigan adelante viendo mi curso de tesis gratis. Gracias.